Plasencia y me da mucho gusto que me acompañes a mi segunda misión del programa Julio en Impacto Consciente, el poder de la conciencia para el cambio social. Muy contenta de que estés con nosotros en esta transmisión y bueno, nos acompañes en esos nuevos proyectos que tenemos para ti como empresario, para que te lleves temas de responsabilidad social, innovación social e impacto social. El día de hoy tenemos un tema fantástico para mí, que es Cultura de Paz, y tenemos un invitado de honor que en un momento más lo voy a presentar. Justo el tema de hoy se titula Cultura de Paz, formación educativa y su impacto en el entorno laboral. Básicamente, nuestro programa pasado platicábamos de cómo a través de la conciencia del ser y darme cuenta quién soy yo, hacia dónde voy y cuáles son mis intangibles, podemos lograr mirar al otro, construir nuevas comunidades o ayudar hacia afuera. El día de hoy, justo dándole continuidad a nuestra charla pasada, tenemos como invitado de hoy a Anthony Hill, gran amigo mío, gran amigo de todos nosotros, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, le voy a dar la oportunidad de que se presente, dado que cultura de paz es un tema tan amplio que en este programa lo que queremos nosotros es compartirles a ustedes cómo es o qué es la cultura de paz. Es un conjunto de valores, es una idea, un estilo de vida, eh, que nos pueda aterrizar toda la información. Anthony Hill, el día de hoy. Anthony, tienes oportunidad. Primero, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarme. Al contrario, es un placer. Bienvenido. Bueno, pues la verdad es que estaba súper largo el currículum de Anthony. Le voy a dar la oportunidad de que él se presente como maestro investigador, ahora sí que doctor. Adelante. Bueno, mi currículum en realidad se resume de una forma muy sencilla. Mi nombre es Antonio Gilfons, o Antonio para algunos amigos, porque para otros, y soy profesor. Soy profesor y además ahora mismo tengo el placer de coordinar una licenciatura muy innovadora en el Centro Universitario de Tlajomulco, que es la licenciatura en Construcción de la Paz y Seguridad. Y bueno, he sido invitado a este programa y con mucho gusto he aceptado, justamente para que hablemos de algo que últimamente se ha movido mucho por parte de políticos, por parte de pensadores, intelectuales, que es la cuestión de la cultura de paz, ¿no? Pero como es un tema tan amplio, bueno, pues vamos a hablar tranquilamente acerca de qué es cultura de paz y cómo también las empresas se relacionan con la cultura de paz. Así es, Anthony. Bueno, pues para dar inicio, vamos a decir franca y llanamente qué es la cultura de paz, Anthony. ¿Nos puedes compartir? Sí, claro, a ver, hay una definición oficial porque estamos hablando de que en 1989 ya la UNESCO acuñó el término de cultura de paz y que 10 años después, en 1999, las Naciones Unidas aprobaron lo que tiene que ser una cultura de paz. Hay que tener en cuenta que salíamos de la Guerra Fría, de ese enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que a pesar de que estaba la Guerra Fría había sido muy caliente en muchas partes del mundo. Muy resumidamente, una cultura de paz es un conjunto de valores, de actitudes, de formas de ver la vida que lo que buscan es el respeto al otro, el respeto a la vida, a la convivencia y demás. Entonces, muy en general, hay que decir que ese es el término. ¿Cuál es el asunto? Que es un término que tiene pues ya prácticamente 25 años, pero una cuestión es la definición y otra cosa muy distinta es el cómo implementamos eso. Si ustedes, por ejemplo, están pensando, vale, a mí en mi empresa, en mi comunidad, me gustaría establecer una cultura de paz, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir o en qué consiste? Bueno, pues sobre eso vamos a hablar. Muy bien, muchas gracias, Anthony. Pues sabemos que la cultura de paz, como bien dices, es un conjunto de valores o comportamientos o actitudes, pero eh, estos valores van a rechazar que haya violencia o que haya comunicación violenta. Lo que van a incitar es a que a través del diálogo se generen esos acuerdos, ¿correcto? En parte sí. O sea, en una idea general sí. ¿Por qué? Porque con todos los respetos, construir la paz es algo bastante complejo. Fíjense que el objetivo de la cultura de paz es que al final tengamos un México, por ejemplo, o un mundo más en paz, pero también más seguro.
Y aquí encontramos uno de los problemas. Las propias Naciones Unidas hablan que paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos están intrínsecamente interrelacionados. Es decir, que si en verdad queremos la paz, necesitamos también seguridad, necesitamos también desarrollo y necesitamos derechos humanos. Y sobre todo, hace falta una paz positiva. Una paz negativa no solamente es la ausencia de violencia, sino, como bien dice David, es la idea de anteponer la paz, el diálogo y ciertas actitudes. Voy a poner un ejemplo muy claro. Para aquellos que a veces tenemos hijos y que han llegado de la escuela y han tenido una pelea con un compañero. Y muchas veces les preguntamos, bueno, ¿y tú qué le hiciste al otro, no? ¿Y le pegaste o le golpeaste? Y al final, como dice el dicho, ojo por ojo, y al final todos ciegos, ¿no? Entonces, la cultura de paz es uno de los diversos instrumentos que tenemos a nuestro alcance para generar paz y seguridad para nuestro presente y nuestro futuro. Gracias, Anthony. ¿Cuáles serían para ti los principios de la cultura de paz, los principales valores? Miren, los principales valores, lógicamente, es la idea del respeto al otro y la idea de buscar siempre una solución pacífica a los enfrentamientos. Voy a poner un ejemplo muy claro. Si alguien ha ido a ciudad judicial, ejemplo, para cualquier asunto y demás, pues realmente ciudad judicial está sobresaturada de expedientes. Uno llega a cualquier juzgado y hay miles de expedientes tirados por el suelo, etcétera. Cada expediente es una persona que busca justicia. Así es. ¿Cómo se puede generar paz si no hay justicia? Y si una persona, un mexicano, una mexicana como nosotros, no puede confiar en la justicia, ¿qué le queda? Y aquí es cuando empieza a profundizarse en una desestructuración del tejido social y en recurrir a otros instrumentos que no están alineados a la solución pacífica de controversias. Pero que fíjense, y esto es interesante, que el Estado de Jalisco, siendo consciente de ese desastre en los juzgados en gran medida, porque justicia que no es rápida y eficaz, justicia, desarrolló ya desde hace tiempo la justicia alternativa, donde si las partes tienen la voluntad, se facilita que puedan llegar a un acuerdo. Sí, te quitas de la demanda. Exacto, no, y sobre todo que quien nadie está involucrado en estos asuntos sabrá perfectamente que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Esa es la verdad. Pero el asunto es que hay toda una rama de la justicia alternativa que favorece siempre que las partes así sean, que te obliga que se pueda llegar a un acuerdo, que profesionales puedan aportar ciertas perspectivas. Y ya no solamente hay centros de mediación públicos, sino centros de mediación privados. Y es más, voy a poner un ejemplo muy claro. La propia Universidad de Guadalajara ha estado insertando en varios de sus centros, por ejemplo, en el CUSEA, un centro de mediación. Okay. Y gente que no tenía recursos, que no se podía pagar un abogado, que no podía pleitear, pues va a ese centro de mediación y muchos de los casos se resuelven, porque a veces lo que hace falta es otra perspectiva, no es esa perspectiva del enfrentamiento, de la competencia, de que voy a unir al otro. Y bueno, que en este sentido, para la gente que nos escucha o nos vea desde Tlajomulco, hay que decir que el propio Centro Universitario de Tlajomulco, que estamos como a 5 minutos de la cabecera municipal, este año va a inaugurar también un centro de mediación. Súper. Es decir, es la cuestión de que no asumamos que frente a una diferencia, frente a un contraste de opiniones, frente a un pleito, no hay solución. Una cultura de paz lo que implica justamente no es el devolver el ojo por ojo, sino es el preguntarnos cómo podemos solucionar estas cuestiones. Es una serie de instrumentos actitudinales ante lo que va desde lo más sencillo a lo más complicado. Igual para un ejemplo, manejando. Todos
manejando, nos acordamos que si hay un bache, que si el que me adelanta, que si no sé qué, que si te quejas del que se salta la fila, que si hay baches. O sea, todo eso genera ira, todo eso genera frustración y demás. Y yo siempre cuento la misma anécdota. Yo vivía en una comunidad de vecinos y a la salida de donde vivíamos había varios baches. Y todos los vecinos, perdón la expresión, dicen, es que el gobierno no hace nada, es que son unos rateros, es que son unos ladrones, es que no sé qué. Y yo lo que sencillamente creo, y entonces ya todo el mundo de la mañana estaría de malas. Y esta gente manejaba de malas, y se iba al trabajo, y estaba de malas, y estaba violento. Y yo lo que planteo es, ¿alguien ha reportado que tenemos baches? Digo, porque si tenemos que esperar a que pase el presidente municipal por aquí y se le cuente de mal, va a ser un poco complicado. Sí, es un poquito entender que justo está tan amplio este tema que tiene que converger varias instituciones, varias voluntades políticas y sociales. Y empresariales. Y empresariales, claro, la sociedad civil también tenemos que estar involucrados en esto. Para los que no saben, nos están viendo desde Querétaro o alguna parte del mundo, de México o del occidente, les platicamos que Tlajomulco de Zúñiga es un polo de desarrollo aquí dentro de Jalisco, hacia donde se viene, yo creo, en los próximos 5 años, hacia donde se viene la inversión en Jalisco, y tenemos una brecha de educación, cultura muy grande que cerrar, y estamos llamados justo a hacer este trabajo en colaboración con todos ustedes que nos están escuchando, y bueno, Anthony Gil es un excelente embajador de cultura de paz acá en Tlajomulco. Yo tengo una duda. Tú como miembro de la red esta de derechos humanos y de tus investigaciones, platícame tú qué papel tan importante juega la educación justamente en la promoción de la cultura de paz. Miren, esto es algo fundamental, porque vivimos en unos tiempos complejos, por TikTok, los influencers, determinados valores y demás. Y ya desde hace mucho tiempo, desde la educación, se ha venido a hablar de elementos de educación transversal. Y, por ejemplo, la propia Universidad de Guadalajara ha aprobado la Política Institucional de Cultura de Paz. Es decir, estudies ingeniería, estudies médico, estudies lo que sea, tú tienes que tener una serie de actitudes, de valores, para afrontar la vida desde una perspectiva de paz, de seguridad, de búsqueda de desarrollo y de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, las universidades, las prepas, que no nos engañemos, las familias, el empresariado y la sociedad civil, jugamos un papel fundamental en formar a la generación actual, pero también a las siguientes, para construir un mejor. Sí, es un compromiso, una corresponsabilidad que tenemos todos de volver a rehacer este tejido social, nosotros considerando los valores de la justicia, la equidad, la responsabilidad y el respeto. Bien, pues si me permites, Anthony, vámonos a un corte. Muchas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Regresamos en un momento más a Who Loving Impacto Consciente, el poder de la conciencia para el cambio social. Gracias. Bien, regresamos a nuestro programa Who Loving Impacto Consciente, el poder de la conciencia para el cambio social. El día de hoy continuamos la conversación con Anthony Gil, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, maestro, doctor, ahora sí en ciencia política, y nos acompaña el día de hoy para tener la conversación cómo la cultura de paz nos acompaña a esta formación educativa para que tenga un impacto en el área laboral. Anthony, platícanos concretamente qué desafíos ves para poder implementar la cultura de paz dentro de las escuelas, en el ámbito individual. Miren, para empezar, el principal desafío que tenemos aquí en México, que es lo que tenemos más cercano, es la confianza en nosotros mismos. Me refiero, una de las cosas que más me he tenido que enfrentar desde que llegué a México, porque yo nací en otro país, pero pues yo soy mexicano, pero cuando yo llegué aquí muchos me decían, maestro, es que esto es México. Acostúmbrese a la corrupción, acostúmbrese a la violencia, acostúmbrese a que las cosas no se hagan bien. Y a veces ese es uno de los grandes problemas. Se calcula que, por poner un ejemplo, que el 92% de los delitos que se cometen
hicieron el año pasado en México no se denunciaron. Es decir, hay una falta de confianza en que en verdad se puedan hacer mejor las cosas. Y cuando a alguien le hablas de cultura de paz, en muchas ocasiones piensa que es algo romántico o algo que no se puede aplicar en su comunidad o incluso que es algo que ocurre de un día para otro. Entonces, el principal desafío con estudiantes, con jefes, con directivos, con empresarios y demás es la paz no es algo que se construye de un día para otro, sino que es un camino o un edificio, mejor dicho, que se va construyendo con numerosos pilares. Construir la paz puede ser, por ejemplo, el llegar a un acuerdo con una empresa de transporte público o que se establezca una cabina rosa en una estación rosa, perdón, en algunos sitios determinados, o que haya una colaboración entre, por ejemplo, una entidad educativa y las autoridades municipales. De hecho, hay que comentarlo, yo tuve la ocasión de colaborar con Gaby justamente en una problemática que había de inseguridad en una prepa aquí en Tlajomulco de Zúñiga y que al final se llegó a un acuerdo entre autoridades municipales y la prepa donde ambos contribuían a la paz y a la seguridad, porque la paz y la seguridad no solo es cuestión de los policías, no solo es cuestión de los políticos, sino es también nuestra responsabilidad como sociedad civil, como empresarios, como trabajadores, etc. Entonces, el principal desafío al que me estoy enfrentando es justamente la idea de no creer que podamos hacerlo Sí. aquí en México, y la segunda, la inmediatez. Pero te cuento una cosa que es maravillosa y que forma parte de mi trabajo. En todo el tiempo que llevo trabajando en este ámbito de la cultura de paz, puedo garantizar que hay muchísimas iniciativas, que hay muchísimas personas de muy buena voluntad, desde los sindicatos, desde el empresariado, desde la sociedad civil, que tienen iniciativas para mejorar su comunidad. Esa es la verdad, pero nos hace falta perseverar en el tiempo y converger nuestros esfuerzos. Les voy a poner un ejemplo, si me permite Sí, claro. Tengo un estudiante de la licenciatura en Construcción de la Paz y Seguridad. Bueno, pues ya tiene una edad y él laboralmente pues ya tiene la vida resuelta. Él es funcionario de una biblioteca en Zapopan. Y cuando yo le hice la entrevista para formar parte de la licenciatura en Construcción de la Paz y Seguridad, que pretende formar profesionales que puedan coadyuvar a este reto que tiene México, pues yo le pregunté, ¿no? Digo, bueno, pues usted ya tiene 50 años, o sea, ya tiene su vida laboral un poco resuelta, ¿por qué le interesa, ¿no? Entrar en la carrera? Y él me dijo, pues porque yo tengo una familia, yo formo parte de una comunidad de vecinos. O sea, y yo quiero saber, quiero tener los conocimientos, quiero tener los instrumentos, quiero tener las actitudes para mejorar mi colonia, para poder ir a hablar con mi presidente municipal y explicarle y decirle y hacerle recomendaciones. Este alumno es un agente de cambio. Claro, es el que ya no solamente nos comportemos como seres individuales, todos tenemos una familia, sí. Todos tenemos una comunidad a la que pertenecemos. Entonces, la construcción de la paz y la seguridad es responsabilidad de todos. Estamos llamados nosotros a saber que el no contar con transporte público ya es generar violencia. Estamos llamados a involucrar nosotros como mexicanos, como ciudadanos, como entes sociales, como seres, que el respeto inicia donde inicia Anthony y termino yo, ahí es su área de respeto. Primero me enorgullece mucho, aprovechando la entrevista a Anthony, comentarles que él es coordinador de la licenciatura Construcción de la Paz y la Seguridad, la primera y única carrera en su estilo aquí en Latinoamérica. Esta carrera está en Tlajomulco de Zúñiga, en el Cutilajo, y obviamente es un honor que seas tú quien esté dirigiendo la carrera. Aún no tenemos todavía egresados. Si están interesados, súmense para llevarla hacia sus universidades o hacia sus estados.
Anthony, ¿esto cómo ha sido para ti un reto? Platícame cómo tú has logrado integrar la cultura de paz dentro de la Universidad de Guadalajara, así, de manera específica, dame unas 3 estrategias concretas. Bueno, ante todo, en esta cuestión en concreta no es sido. Como vuelvo a insistir, hay muchas voluntades. Ustedes mismos que lo están escuchando están interesados en, bueno, ¿qué es esto de la cultura de paz? ¿No? Incluso, ¿cómo puedo en mi empresa, en mi entorno, en mi familia, en mi comunidad implementarlo? La Universidad de Guadalajara, el año anterior, aprobó una política institucional de cultura de paz. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a insistir, la cultura de paz es una serie de actitudes, de procedimientos, etcétera. Pero tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ir más allá, tenemos que ir a una construcción efectiva, tanto de paz como de la seguridad. Y a partir de ahí, te voy a hacer una pequeñísima aclaración, si me permite, Sari, y es que, claro, próximamente vamos a tener egresados, si todo va bien, los tendremos para septiembre, wow. Y son egresados de la comisaría de la Policía Municipal de Tlajomulco. Eran policías, ellos ya tienen su carrera, pero quieren hacer mejor su trabajo. Y decidieron inscribirse en esta carrera. Y resulta que en esta carrera me he encontrado con un problema, y es que hay mucha gente interesada en Tlajomulco, en Jalisco, pero también en otros estados. Así es. Y entonces, lo que yo he planteado siempre es, si hay gente interesada en la paz y la seguridad, que vaya que en verdad en México lo necesitamos, sí, tenemos que dar las oportunidades de que se formen. Esta carrera, por ejemplo, se imparte online, se imparte presencial, o sea, se imparte de la mejor manera para que todos aquellos que en verdad desde cualquier profesión que tengan, desde estudios previos que tengan, o que se entienden que salgan de la prepa pero no les gusta lo que ven, se puedan inscribir. A partir de aquí, pues, cosas pequeñas, o sea, ¿cómo generamos una cultura de paz? Voy a poner un ejemplo muy claro que tenemos ahora mismo con una alumna, y me va a disculpar, no voy a decir nombres, pero voy a decir una valla perimetral. Ella es una alumna que es de Tlajomulco y dice que vive en una colonia que está pegada a otra colonia, pero la otra colonia generó una barda y que por culpa de esa barda resulta que los de una colonia tienen que tomar un camino que es más peligroso y a partir de ahí se genera toda una dinámica de enfrentamientos entre colonias, es que son egoístas, es que frontales, no sé qué. Y cuando me plantean esas cosas digo, ¿ya han hablado con la otra parte? Sí, con la otra colonia. Y hemos visto de generar soluciones conjuntas. Sí. Entonces, a partir de ahí, se pueden generar otras dinámicas. Y ahora, cuando regresemos de la pausa, me gustaría también contar una experiencia muy interesante al respecto de cómo pequeñas cosas pueden generar grandes cambios. Fantástico. Bueno, pues reconocernos todos como agentes de cambio, recordar que también participar activamente desde nuestro área de trabajo, desde nuestra casa, desde la sociedad, del papel que nos toca, impactar positivamente, buscar el bienestar de nuestro vecino, de nuestro prójimo, que es el próximo más cercano, y algo importantísimo, entender que nuestro liderazgo lo podemos impactar de manera positiva, no siendo nosotros agentes de cambio. Estamos llamados todos a generar esta conciencia y a empezar a permear qué es esto de cultura de paz. Vamos a corte, estamos aquí en Cool Impacto Consciente, el poder de la conciencia para el cambio social. Regresamos. Bien, pues regresamos a nuestro programa Cool Impacto Consciente, el poder de la conciencia para el cambio social. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Anthony Gil, gran maestro investigador de la Universidad de Guadalajara, quien es el coordinador de la licenciatura Construcción de la Paz y Seguridad de CUT Tlajo, que viene siendo pues esta extensión de la UDG de CUT Tlajomulco, ubicado, como quedamos, en este polo de desarrollo dentro del estado de Jalisco. Bien, pues nos quedamos intrigados de la esta plática, ¿no, Antonio? Mire, muy sencillo. Estuve hace unos meses en una preparatoria y a los estudiantes, era un grupo como de 45 estudiantes, les pregunté, bueno, ¿qué opinan de trabajo?
Para quien no lo conozca, Tlajomulco está calificado como uno de los municipios más violentos de México. Muchos de nuestros estudiantes no quieren quedarse en Tlajomulco, están estudiando para marcharse a Tlajomulco. Esto como empresarios, pues tenemos también que pensar, ¿no? ¿Qué negocio estamos haciendo con eso? Y bueno, hicimos la pregunta y todos empezaron a decir, definan Tlajomulco con una palabra. Y los estudiantes decían, pues, corrupción, inseguridad, falta de futuro y demás. Y al llegar a la estudiante número 43, la estudiante dijo, pues a mí me gusta Tlajomulco. Y a partir de ahí empezó a cambiar la dinámica. Fueron apenas unas palabras, pero al final todos empezaron a decir, pues sí, no está tan mal, me gustaría mejorar esto, me gustaría que hubiera más cosas. Es decir, empezaron a ser propositivos. Entonces, en esta cuestión de cultura de paz, realmente la cuestión es ser propositivos. No vamos a lograr resultados de un día para otro, pero hemos de perseverar y hemos de colaborar entre nosotros. Qué hermoso, porque como una conversación, como una sola oración que hizo tu alumna de sí me gusta, cómo un pensamiento puede incidir en el cambio de actitud o en acciones, ¿no? Pues bueno, aterrizando cultura de paz dentro de este bloque en el entorno laboral, platícanos, Anthony Gil, ¿qué beneficio ves tú para las organizaciones contar con empleados, con colaboradores en formación de cultura de paz? A ver, esto es fundamental. Hay una realidad. Según informes de la OCDE, México es de los países de la OCDE que más horas trabajamos, mucho más que Alemania. Y sin embargo, no somos tan productivos. El generar una cultura de paz en la empresa, lo que te va a generar, entre otros aspectos, es a ser más productivo, a que haya mejor trabajo en equipo, a que se trabaje en lo que se conoce como también el salario emocional. Un empresario que se preocupa de que sus trabajadores puedan llegar bien a casa, de que haya luminarias donde tomen el camión y demás, insisto, está contribuyendo a unos trabajadores que van a ser más felices, que se van a sentir más seguros y que van a ser más productivos. Vuelvo a insistir, ahí dejo la pregunta, ¿por qué si somos el país que más horas trabaja en la OCDE, no somos tan productivos como Alemania? Los motivos son muchos y no solamente se tienen que vincular con los económicos. Yo invito a todos aquellos que estén interesados en cultura de paz, en el entorno laboral, a buscar información, a contactar con nosotros en el Cutrajo y demás, contactar conmigo y con mucho gusto podemos ver opciones, podemos ver elementos y podemos hacer que todos construyamos un mejor México. Gracias, Anthony. Eso emociona. Yo amo Tlajomulco, la verdad. Además de que vivo aquí en Tlajomulco. Yo veo Tlajomulco esta oportunidad de cobijar sueños, de transformar realidades, de hacer posible lo que se cree que es imposible, pero que se va a lograr a través del cambio, transformación, de la corresponsabilidad de crear nuevas comunidades. Anthony, pues ahora sí que para cerrar, ¿cómo podemos fomentar la cultura de paz entre los empleados, entre ellos? Bueno, lo primero es formarnos, lo segundo es escucharles y lo tercero es tener mucha paciencia. Cada persona es un ser individual, a veces tenemos cosas en común, a veces tenemos cosas diferentes, pero por favor, hay mucho que se ha escrito, hay mucho que se ha investigado, hay mucho que se ha implementado y al final tanto la paz como la seguridad se construye entre todos. Y si quieren saber más, pues se pueden inscribir a mi carrera. Excelente. Bien, pues nos puedes compartir información de tu email también para que te puedan escribir. Sí, claro, la página web del Cutrajo es muy sencilla, es entrar en Google, poner Cutrajo, ahí les va a aparecer, y luego mi correo electrónico es antonio.gilfons@cutrajomulco.dg.mx, pero también en la página web del Cutrajo van a tener esa información. Y por cierto, en el próximo mes de septiembre haremos la segunda semana de construcción de la paz, conmemorando que el 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz. Así que, por favor, si hay interés, si hay empeño, si hay buena voluntad, pues en el Cutrajo siempre van a encontrar no alguien que los dirija, sino alguien que colabore y coadyuve con ustedes en construir un México mejor en paz y en seguridad.
Gracias, Anthony. Bueno, pues a todos los invito, estamos llamados a transformar las relaciones y las estructuras sociales para construir sociedades más justas y más pacíficas. Esto fue Hulovin Impacto Consciente. Gracias, Anthony, por acompañarnos. Gracias a la audiencia que nos acompaña también. Y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Ari Plasencia, Impacto Social, el poder de la conciencia para el cambio social.